Epígrafe 3: el conocimiento de la realidad social. La semana pasada tuvimos el gusto de escuchar el resumen, la presentación que hizo del epígrafe Fernando, y creo que hoy ya podemos ir a la lectura directa del texto sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver si es así. Vamos a ver si la práctica confirma nuestras previsiones. Jaume, por favor, comienza tú. Como hemos visto en los apartados anteriores, la realidad social no es conocible inmediatamente para el hombre, aunque le sea dada en forma inmediatamente sensible, es decir, en la representación, en la opinión o en la experiencia. En primera instancia, la realidad social es accesible como un todo caótico y nebuloso, que impide captar directamente e inmediatamente su estructura, esencia. La intuición práctica inmediata de la realidad es una representación imprecisa, abstracta, pobre e ideológica que a la vez que permite al sujeto una familiaridad y orientación práctica en su mundo cotidiano, capta, proyecta y reproduce en su conciencia las condiciones históricas en que vive, fijándolas bajo un aspecto natural e independiente. Destruir este mundo de la pseudoconcreción, tanto a nivel material como intelectual, y devolver al ser humano una comprensión de sí mismo como creador e intérprete de su propio mundo, es el objetivo de la dialéctica. En Dialéctica de lo concreto, Cosick ofrece una de las múltiples interpretaciones de la concepción marxiana de la dialéctica. Para Cosick, Esto es importante que lo tengamos claro. Esta es una de las múltiples interpretaciones de la concepción marciana de la dialéctica, porque no solamente ha habido múltiples interpretaciones por sus intérpretes, ¿no? Sino que en el mismo Marx hay un cambio a lo largo de los años en la manera de comprenderlo. Lee, por favor, la nota 124. la interpretación de Cosick de la concepción marxiana de la dialéctica tuvo en cuenta las transformaciones experimentadas por Marx en su evolución intelectual. Cosick funda su interpretación sobre la concepción científica, expositiva y crítica de la dialéctica, propia del proyecto de crítica de la economía política que Marx comienza a elaborar a partir de 1857, y no sobre la concepción historicista de la dialéctica, propia de los escritos de juventud de Marx, donde se unía el orden lógico y el orden histórico del desarrollo del capitalismo. De esto es de lo que hemos estado hablando en la etapa anterior, ¿no? Es decir, en el mismo Marx, en los primeros escritos, se confunden el orden lógico y el orden histórico, ¿no? Hay una presuposición de que lo ontológico es acorde a lo lógico, a la manera en la que yo lo explico, ¿no? Bien, pues a partir de 1857, esta manera de entenderlo va cambiando y cuando llegamos al prólogo del Capital es diáfano. La ciencia solo puede ser analítica y sistemática, y la dialéctica será la manera en la que yo expongo y explico el objeto de estudio. Continúa, Jaume. En Dialéctica de lo concreto, Cosick ofrece una de las múltiples interpretaciones de la concepción marxiana de la dialéctica. Para Cosick, la dialéctica es al mismo tiempo una forma de conocer, proceso cognoscitivo, y una forma de exponer y explicar los resultados de una investigación. En palabras de Cosick, la dialéctica es una teoría materialista del conocimiento como reproducción mental de la realidad y el método del desarrollo o explicación de los fenómenos sociales, que partiendo de la actividad práctica objetiva del hombre histórico, nos lleva a la representación caótica del todo, a la rica totalidad de las múltiples determinaciones y relaciones concreta que coincide con la comprensión de la realidad. Ahí me he perdido. No pasa nada, luego lo leeremos de nuevo, no te preocupes. La dialéctica es, por tanto, la forma en que el pensamiento crítico se pregunta sistemáticamente cómo es posible llegar a la comprensión de la realidad, oponiéndose a la sistematización doctrinaria o a la romantización de las representaciones comunes. La dialéctica constituye el intento humano por apropiarse mediante conceptos de la estructura, lógica y conexiones internas que da cuenta de la existencia
y el movimiento de la realidad social para reproducirla intelectualmente por medio de teorías y modelos. Totalidad concreta. Este es un resumen, este párrafo resume todo lo que hemos venido comentando en las sesiones anteriores. Nos dice, para Cosick, la dialéctica es al mismo tiempo una forma de conocer, es la manera en la que los seres humanos desarrollan su proceso cognoscitivo en esa iteración permanente entre el fenómeno y nuestros modelos que vamos perfeccionando, haciéndolos cada vez más rigurosos y cada vez más concretos, más ricos con respecto a la realidad. Dice, la dialéctica es una forma de conocer el proceso cognoscitivo, pero también es una forma de exponer y explicar los resultados de una investigación, ¿no? Y aquí esto es Marx, prólogo a la segunda edición, ¿vale? Sí. Forma de exponer y de explicar, porque cuando yo expongo, si yo expongo el objeto en su movimiento, no solamente lo estoy mostrando, sino que además explico cómo funciona. ¿Vale? Eso es propiamente conocer. Entonces, conocer es la manera en la que la mente funciona de forma dialéctica, pero también es la manera de exponer y de explicar. En palabras de Cosick, la dialéctica es una teoría materialista del conocimiento como reproducción mental de la realidad y el método del desarrollo o explicación de los fenómenos sociales que, partiendo de la actividad práctica objetiva del hombre histórico, nos lleva de la representación caótica del fenómeno que tenemos a nuestro alrededor, de la representación caótica del todo, a la rica totalidad de las múltiples determinaciones y relaciones, lo concreto, que coincide con la comprensión de la realidad, ¿no? Yo parto de ese fenómeno confuso que se me da a mi alrededor, abstracto, confuso, oscuro, en el que nada, en el que nada está separado de nada o todo está mezclado, y voy construyendo ese modelo rico de detalles, de relaciones, de interconexiones que coincide con la comprensión de la realidad. La dialéctica es, por tanto, la forma en que el pensamiento crítico se pregunta sistemáticamente cómo es posible llegar a la comprensión de la realidad, oponiéndose a la mera sistematización doctrinaria o a la romantización de las representaciones comunes. Es decir, oponiéndose a quienes me hacen de la ciencia una guía telefónica, ¿no? Una mera descripción de cosas sin conectarlas entre sí, ni en su génesis, ni en su desarrollo, ni en sus relaciones, y oponiéndose a la romantización, dice, de las representaciones comunes, al sentido común vulgar que nos hace pensar pues, que las cosas son como se presentan a mi alrededor, que las representaciones que yo tengo de forma espontánea delante mío se corresponden con el mundo. Y esto ya nos lo va a decir Marx apenas empecemos el Capital. Si las cosas fueran como se presentan, sobraría toda ciencia. Precisamente porque las cosas no son como se muestran, es por lo que hace falta eh, un conocimiento científico, un método de trabajo para aproximarnos y para comprender cómo son. Y nos dirá Marx, necesitamos análisis empírico de la realidad y un pensamiento dialéctico que nos haga ir construyendo un modelo cada vez más rico con respecto al funcionamiento de la realidad. Gracias, Jaume. Joan, sigue tú, por favor. Para Cosick. Para Cosick, la virtud de la dialéctica como proceso de reproducción espiritual de la realidad consiste en poner de manifiesto el carácter activo del conocimiento en todos sus niveles, captando la doble dimensión de la conciencia humana sobre la que se basa la praxis objetiva y la asimilación práctico-espiritual de la realidad. Es decir, tanto su dimensión intuitiva y receptiva, que refleja, capta, fija y representa inmediatamente el aspecto fenomónico de la realidad, como su dimensión teórica y activa, que registra, descompone
y construye racionalmente representaciones de la realidad. Para Cosick, el pensamiento teórico es una apropiación intelectual de la realidad que reproduce de nuevo, en un segundo nivel, todo lo que ya se ha vivido en la experiencia, intuido en la intuición, representado en la representación, realizado en la acción, sentido en la sensibilidad. Aquí veis cómo el pensamiento siempre empieza movido por la materia. Por eso decimos que estamos hablando de materialismo. Sí. El pensamiento teórico es una apropiación intelectual, pensamiento, de la realidad que reproduce, es decir, que vuelve a producir en el pensamiento, de nuevo en un segundo nivel, todo lo que ya se ha vivido, lo que yo ya he experimentado en la realidad, en la experiencia, intuido por medio de la intuición, representado en la representación, realizado en la acción y sentido en la sensibilidad. El pensamiento humano siempre arranca de la práctica con el mundo, que es la que piensa y reproduce por medio de su pensamiento en ese segundo nivel. Dice el párrafo. Para Cosick, la virtud de la dialéctica como proceso de reproducción espiritual de la realidad consiste en poner de manifiesto el carácter activo del conocimiento en todos sus niveles. Decíamos que un señor, una señora en coma en una camilla no puede tener conocimiento. Sí, para que tenga conocimiento tiene que dirigirse al mundo con una intencionalidad, tiene que poner en marcha una praxis, ¿no? Y entonces es cuando de esa praxis le va a venir de vuelta una experiencia que es la que va a procesar por medio de su pensamiento dialécticamente y con la que va a construir los modelos con los que dar cuenta de esa experiencia. Dice, captando la doble dimensión de la conciencia humana sobre la que se basa la praxis objetiva y la asimilación práctico-espiritual de la realidad. Es decir, tanto su dimensión intuitiva y receptiva, el ser humano para poder pensar necesita recibir cosas del mundo, ¿no? Que refleja, capta, fija y representa inmediatamente el aspecto fenoménico de la realidad, como la dimensión teórica y activa, que una vez que ha recibido esa experiencia, la registra, la descompone y construye, mediante modelos, nuevas representaciones de la realidad. Continúa, Joan. Por tanto, Por tanto, para Cosick, el conocimiento no es contemplación. El ser humano primero produce y luego reproduce. Por este motivo, Cosick insiste en señalar que, para conocer las cosas como son en sí mismas, el ser humano debe transformarlas antes en cosas para sí, someterlas primero a su propia práctica. Si la contemplación del mundo se basa en los resultados de la praxis humana y el individuo solo conoce la realidad en la medida en que crea la realidad humana y se comporta ante todo como ser práctico, entonces la creación de la realidad es la premisa necesaria de su reproducción intelectual. este es un eje fundamental del pensamiento de Cosick y de Marx, porque es el que nos va a llevar a la praxis revolucionaria. Yo no puedo pensar en que otro mundo sea posible si no me pongo manos a la obra con él. Es, es actuando sobre el mundo como yo pongo a prueba los constreñimientos que el mundo me presenta. Y poniendo a prueba esos constreñimientos, poniendo a prueba esos límites, es como yo mido mis fuerzas y pongo en marcha mi intelecto para imaginar estrategias que me permitan cambiarlo. Y cambiándolo, descubro que no era como me lo habían contado. Descubro que eso que me habían dicho de que no hay alternativas, pues resulta que sí las había. Resulta que eso que me habían dicho de que tú no puedes, que tú no estás aquí para pensar, estás aquí para trabajar, pues resulta que también puedo pensar. Y eso de que tú, niña, quédate en casa, que lo tuyo es coser la ropa y cocinar, ¿no?
Ah, pues resulta que también puedo dirigir un batallón de infantería. Pero, pero para que yo pueda pensar eso, tengo que ponerme. Tengo que ponerme y estirar y confrontar los límites de la realidad y ver que efectivamente aquí había holguras, que esto no era como me lo habían contado. De esa praxis revolucionaria será de la que pueda emanar el pensamiento revolucionario, que como bien decía Henry antes, puede revertir sobre la estructura otra vez material y transformarla. No hay No hay un pensamiento revolucionario que no se haga en la acción. Sin acción es todo escolástica. ¿Eh? Termina la página, John. Así, el proceso cognoscitivo es activo y práctico a la vez. Y no podemos considerar la destrucción de la pseudoconcreción meramente como el desgarramiento de una cortina y el descubrimiento de la realidad que se ocultaba tras ella, ya preparada y dispuesta, existiendo independientemente de la actividad del hombre. La destrucción de la pseudoconcreción es el proceso de creación de la realidad concreta y la visión de la realidad en su concreción. Ello implica que la verdad no es inaccesible, pero tampoco es alcanzable de una vez y para siempre, sino que la verdad misma se hace, es decir, se desarrolla y realiza. Qué duro es este párrafo, ¿no? Qué duro, pero qué transparente cuando ya hemos entendido la importancia de la acción humana, ¿no? Nos dice el autor, el proceso cognoscitivo es activo y práctico a la vez. Yo no puedo conocer sin actuar sobre el mundo. Es activo y práctico a la vez. Y no podemos considerar la destrucción de la pseudoconcreción meramente como una cuestión de culturilla general, como una cuestión de biblioteca, de que mira qué libros, cuántos PDF me he leído, ya sé cómo hacer la revolución. No, compañera, la revolución no se hace en una biblioteca, ¿eh? La revolución se hace codo a codo con las compañeras. Y se hace codo a codo con las compañeras construyendo otra manera de relaciones sociales. Por eso os vuelvo a recomendar a Chernyshevsky. Otra vez, ¿qué hacer? ¿No? Sí, al final Lenin. cuando Lenin le pone a su texto el nombre de qué hacer, se lo pone en honor al qué hacer de Chernyshevsky. ¿Y qué es lo que hacen los personajes de Chernyshevsky? Una cooperativa de costureras. Mirad qué cosa tan sencilla. Una cooperativa de costureras. Y diréis, ¡ay, pero ¿y eso es revolucionario? Bueno, depende, si vives en una sociedad patriarcal, pues a lo mejor una cooperativa de costureras es la hostia, ¿eh? Sí, sí, todo depende, claro, del ambiente, del entorno en el que estés. ¿Qué tiene de revolucionario una cooperativa de costureras en 1860, 1870 en Vladivostok o en San Petersburgo? Hombre, pues tiene de revolucionario que esas muchachas educadas en la sumisión campesina y patriarcal, pues de pronto descubren de que, oye, que para vivir no tienen que pedirle permiso a nadie. Ahora ya no hay ni un amo, ni un macho al que tener que irle a pedir permiso para respirar. Resulta que las muchachas aprenden a ganarse su dinerillo y a vivir y a convivir y a arreglarse la ropa y a protegerse y a cuidarse unas a otras y a ayudarse con la cría de los chicos. Y cuando una está deprimida, las ayudan las otras y cuando una está enferma, se apoya en las otras compañeras. Oye, resulta que había más mundo fuera del patriarcado, el feudalismo y el capitalismo. Eso es lo que descubren las chicas. Y no lo descubren leyendo a Marx, lo descubren relacionándose con sus iguales. ¿Qué hacer? La praxis revolucionaria, otra vez, el pensamiento empieza en la acción.
Ahí es donde tensionamos la realidad y descubrimos, oye, que sí se podía. Por eso, todo régimen opresivo persigue y reprime sistemáticamente cualquier intento de aglutinamiento de seres humanos en una práctica no mercantil. Todo asociacionismo, toda cooperativa, toda comuna en la que la gente intente relacionarse en cosas importantes para la vida de una manera no mercantil, va a ser perseguido por los centros de opresión y van a intentar disolverlo. Porque donde se juntan 10 personas libres, 10 personas que han descubierto en la práctica cotidiana que, que resulta que sí se podía vivir sin pedir permiso, esas 10 personas son 10 focos de rebelión. Nos dice el autor, la destrucción de la pseudoconcreción es el proceso de la creación, el proceso de creación de la realidad concreta. Es el proceso por el que transformamos la realidad y la visión, la mirada de esa realidad en su concreción. La hemos hecho y la hemos pensado. Ello implica que la verdad no es inaccesible, eh, pero tampoco es alcanzable de una vez y para siempre. La verdad, dice, se hace y se hace día a día en la acción, se desarrolla y se realiza. Gracias, Joan. El Fernando, conocimiento. Fernando, cuando tú quieras, por No, no, favor. no, es justo esta última frase que has leído tú es la que estuvimos analizando en la presentación el otro día. Porque en esa frase explica, ¿no? O expresa muy bien Cosic esa doble vertiente de la destrucción del mundo que él llama de la pseudoconcreción. Por eso él está insistiendo todo el tiempo que el conocimiento es algo, no es algo pasivo, es algo activo. Es una acción, es una práctica, como él dice, es una praxis, porque nosotros los seres humanos estamos en contacto permanente con el mundo y lo transformamos. Y al transformarlo, también estamos conociéndolo. Entonces, no es, como decía Jorge, una discusión escolástica o el mundo de la pseudoconcreción no va a esfumarse o a destruirse como él pretende desde un sentado en un despacho, ¿no? Eso no va a ocurrir. Y, y esta forma de entender el conocimiento, como también decía Jorge, es la de Marx. ¿Eh? Con la famosa tesis sobre Feuerbach y Marx, yo creo que a lo largo de su obra lo deja bien claro. Gracias, Fernando. Adelante, Alfonso. El conocimiento es un proceso dialéctico, una actividad humana recursiva de análisis, reflexión, reconceptualización y reproducción intelectual que busca destruir el mundo de la pseudoconcreción atacándolo en sus tres dimensiones. En su dimensión antropológica, como crítica de la praxis de la humanidad, en su dimensión ontológica, como crítica de las apariencias de los fenómenos sociales, y en su dimensión epistemológica, como la realización de la verdad y la creación de la realidad humana en un proceso ontogénico, donde el ser humano crea su propia realidad material y espiritual. Recapitulemos. Nos dice, el conocimiento humano es un proceso dialéctico, una actividad humana recursiva, iterativa, habíamos dicho, de análisis, reflexión, reconceptualización, reproducción intelectual y vuelta otra vez. Me gusta mucho, decía Darín Magnab, un profesor que yo admiro mucho, ¿no? Mexicano. Decía, es que claro, para leer a Hegel o leer a Marx o leer a Heidegger, dice, claro, es que hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Dice, hay que leer, no entender, vuelves a leer, sigues sin entender. Sí. Lees otra vez, lloras un rato. Dice, 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 y pues no pasa nada, pero una vez que has llorado bastante tiempo, dice, entonces empiezas a entenderlo, ¿no?
Dice, no pasa nada. Dice, el proceso de conocimiento es un proceso iterativo, es decir, está ahí permanentemente recursivo, yendo y viniendo una y otra vez del texto, te pegas un cabezazo contra la pared, vuelves otra vez, discutes con tu compañero, se lo intentas explicar, te das cuenta cuando se lo intentas explicar que no entendiste nada, vuelves al texto, ¿no? Sí, bien, claro, lógico. Vamos a ver, compañeras, es que si fuera fácil, entonces tampoco merecía la pena. Sería un manual de IKEA. Bueno, y a veces no entendemos ni los manuales de IKEA, ¿no? Sí. No, pero claro, si el problema del conocimiento y el problema de la realidad social fuera algo sencillo de comprender, pues, como dice Marx, sobraba toda ciencia, ¿eh? Sí, no hacía ninguna falta todo esto, ¿eh? Nos dice el autor. Dice, el conocimiento es un proceso dialéctico, una actividad humana recursiva de análisis, reflexión, bla, 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 que busca destruir el mundo de la pseudoconcreción atacándola en tres dimensiones, en tres frentes. En su dimensión antropológica, haciendo una crítica de la praxis de la humanidad. Esto que me habían dicho que era el libre mercado, pues va a resultar que no era como me lo habían contado, ¿no? Sí, tenemos una crítica de la práctica de la humanidad, también en una dimensión ontológica, como crítica de las apariencias de los fenómenos sociales, ¿no? Me habían dicho que éramos todos iguales, ¿no? Como es, la ley es igual para todos, ¿no? La ley es igual para todos, ¿no? Es decir, resulta pues que me encuentro con que esto tampoco era como me lo habían contado, pero también una crítica en su dimensión epistemológica, como realización de la verdad y creación de la realidad humana en un proceso ontogénico. El ser humano no solamente construye el mundo haciéndolo, sino que se lo explica y se autoconstruye. El ser humano que actúa sobre el mundo no es el mismo después de haberlo construido. El ser humano en su práctica manipulativa del mundo se va transformando a sí mismo Y el permanentemente mundo. en un sujeto en permanente evolución hasta que se muere. Dice, Y siguen los demás. ¿cómo dices? Y Y siguen los... siguen los demás. Efectivamente, porque la comunidad también sigue ese mismo proceso, ¿no? Ese mismo proceso. Sigue tú, Alfonso, que apenas has leído un párrafo. Alcanzar una visión de la realidad en su concreción. Que explique y muestre adecuadamente la estructura de la realidad social implica 1. Trascender la apariencia de los fenómenos sociales, el carácter sesgado de nuestra percepción y el carácter ideológico de las representaciones de sentido común para 2. Acceder a la lógica subyacente y las conexiones sistemáticas de la realidad social y así poder 3. Reproducir esa realidad social en un modelo rico en determinaciones conceptuales capaz de explicar el desarrollo interno a la vez que la apariencia externa de los fenómenos sociales. Cuando yo no hago observaciones o Fernando no hace observaciones, es porque entendemos que ya está explicado el tema en las sesiones anteriores. Si hay alguna cosa que os genera alguna duda o un comentario, vosotras también podéis interrumpir la lectura en el momento que lo deseéis, ¿vale? Y debéis. Y debéis. Sí, es muy importante, compañeras, lo hemos dicho una vez y lo vamos a seguir diciendo mucho, que no se queden dudas en el tintero, que no se queden. Es muy importante que lleguemos al final con una comprensión más o menos cabal del asunto, ¿vale? Y entonces será cuando leeremos a Cosick como si fuera, vamos, como si fuera Becker, ¿no? ¿Vale? Jorge, tengo una duda. Hombre, Fernando. Vamos. Ah, tengo una duda. En el 2, ¿no? Dice, bueno, pues aquí está narrando de la visión de la realidad en su concreción, ¿no? Sí, Dice que consiga explicárnosla. Implica como tres pasos, sí, ¿sí? sí. Uno, dice, pues bueno, trascender la apariencia de los fenómenos sociales. Y dice, dos, acceder. Sí, sí, es horrible. Eso es horrible. Yo diría Porque, ¿cómo que proponer, acceder? proponer la lógica subyacente. Sí, Proponer o construir, sí, ¿no? Porque sí, ese acceder da la sensación de que esa sí, lógica subyacente y esas conexiones entre los elementos que
forman la realidad, es Sí, independiente a nosotros, sí, sí, sí. Es muy ¿no? Y tú metafísico. Sí, accedes, sí. no, tú la construyes, ¿no? Tú la propones, o Ahí está. tú... Es que, luego otra cosa, en filosofía somos muy tiquismiquis. Sí, Es lo que sí, hemos sí, hablado, la precisión es todo. sí. Y además, el lenguaje, en este sentido, es muy importante. No es lo mismo acceder que proponer, que construir, todo tiene sus matices, todo tiene sus connotaciones. En los exámenes de filosofía que corrijo yo, ¿no? Es constante te lo explica con mis palabras, ¿no? Pues Claro, sí, con mucha vaguedad, con mucha imprecisión, claro. y al final hay que intentar ser pulir los mínimos detalles, porque puede llevar al equívoco, sobre todo. No por una cuestión de Claro, claro, estilo, claro. es que puede llevar, el mensaje es No, diferente. porque, no porque si mantuviéramos acceder, caeríamos otra vez en el prejuicio esencialista del que hemos querido liberarnos en las sesiones anteriores. Aquí no hay una esencia que pertenezca a la cosa de la que nosotros queremos saber algo. Nosotros no podemos saber eso, no, no tenemos acceso a esa esencia. Nosotros la podemos proponer, podemos imaginarla, ¿no? Pero realmente nunca vamos a, no tenemos camino, no hay ningún camino que nos lleve a esa, entre comillas, esencia, ¿no? Por eso es importante cambiar esta palabra. Muy bien, Fernando. Gracias. Adelante, Alfonso. Por lo que el conocimiento es un constructo teórico que implica no solo hacer un esfuerzo, sino también dar un rodeo. Es un ir y venir sin fin que depura progresivamente tanto la experiencia como su representación, yendo y viniendo desde la representación inmediata, caótica y abstracta de la realidad cotidiana, cada vez menos inmediata, caótica y abstracta, al modelo teórico cada vez más mediato, preciso y concreto, que permite reproducir la lógica de la realidad en toda su riqueza y determinación. En esto consiste el devenir científico. Es a través de los naufragios de las hipótesis superadas como se dibuja un modelo cada vez más fiel y cada vez más concreto de la realidad. Pero Cosick advierte que precisamente porque ese rodeo es la única vía de que se dispone para alcanzar la verdad, periódicamente la humanidad intenta eludir el esfuerzo que supone semejante rodeo y quiere captar directamente la esencia de las cosas. Lamentablemente, en el camino del conocimiento no hay atajos. ¿Qué nos decía Marx? Que no hay caminos reales. Pero hay ¿No? eso iba a decir. Claro, no hay caminos reales, ¿no? Dice, ese rodeo es la única vía de que dispone el ser humano para poder hacerlo y la humanidad periódicamente se lo quiere ahorrar porque es muy cansado. Es muy cansado. Además, ¿para qué vas a estudiar tanto si no tienes más que abrir la ventana y mirar lo que hay ahí fuera? La verdad está ahí fuera, ¿no? Te diría el pensamiento común. Dice, bien, pues esto es el progreso científico. El Aparte, progreso, me gusta mucho la palabra, creo que es muy ilustrativa, la palabra depura, así es, ¿no? Porque al final, ¿qué es depurar? Es eliminar, ¿no? Todas esas interferencias, hacerlo más claro, ¿no? Y además esa depuración progresiva. De hecho, Jorge muchas veces ha explicado lo importante que es manejar conceptos, tener un vocabulario preciso, porque, y a veces hemos puesto el ejemplo, hemos puesto dos ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, de unas gafas, en el que uno va añadiendo cada vez más cristales, ¿no? Pero es que esos cristales que uno va añadiendo a sus gafas, que serían los conceptos, no impiden que vea, no hacen, perdón, no hacen que veas peor porque hay más interferencia entre tu ojo y la realidad, sino que hacen que veas mejor. claro. ¿Sí? Muy Y otro bien. ejemplo que ha puesto Jorge muchas veces es el ejemplo que es más acorde a esta palabra de la rejilla, ¿no? De la reja, del entramado de conceptos que uno va armando para poder explicar el mundo. Cuanto más conceptos y más entramado, más conexiones entre ellos, más capacidad para poder explicar nuestro alrededor. Adelante, Alfonso. Si se quiere alcanzar tal visión concreta de la realidad social, capaz de reproducir su estructura interna, lógica subyacente, relaciones y conexiones,
se debe proceder a un desarrollo conceptual donde las categorías se articulen en un modelo que podamos contraponer recursivamente con la experiencia fenoménica. El pensamiento dialéctico no llega al conocimiento desde el exterior o complementariamente, mediante la sistemática adición de unos hechos a otros y de unos conceptos a otros, sino moviéndose en espiral, en un proceso de concretización que procede del todo a las partes y de las partes al todo, del fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno. En este proceso de correlación en espiral, en el que todos los conceptos entran en movimiento recíproco y se iluminan mutuamente, el pensamiento alcanza la concreción, la capacidad de ver cada cosa y cada aspecto particular en el marco de la totalidad, y ver la totalidad sin perder de vista lo particular. Ver la totalidad, digamos, no se trata de haber eliminado todos los elementos que me molestaban, no, no, no. Se trata de ver todos los elementos dentro de esa totalidad, ¿no? Inclusive los que me mostraba la representación vulgar, ¿no? Continúa. La concepción dialéctica de la totalidad no solo significa que las partes se hallan en interacción y conexión internas con el todo, sino también que el todo no puede ser petrificado en una abstracción situada por encima de las partes, ya que el todo se crea a sí mismo en la interacción de éstas. En el curso de este proceso, bajo el mundo de la apariencia, se revela el mundo real. Tras la apariencia del fenómeno, se descubre la esencia. Le podríamos decir el orden Sí. lógico que yo le he impuesto a la realidad, ¿no? Y luego, aquí hay dos problemas. ¿Sí? Hay dos problemas. Lo primero, las citas, cuando hay una cita en el texto, está claro, ¿no? Está entrecomillada, está con la referencia al pie de página. Pero tengamos dos cosas en cuenta. La primera, la traducción es una traducción de la traducción, muy importante, ¿sí? Del libro, del texto que estamos citando. Y dos, a veces se utilizan las palabras de manera indistinta. Incluso el propio autor o nosotros, como nos ha pasado antes con el tema de lo de acceder, que no es lo mismo que proponer, también Gossip podría pecar de esto. Porque aquí nos dice, se descubre Claro. la esencia. ¿Cómo que se descubre? Si estamos pegando la brasa aquí con que lo que define a las cosas, lo que hace de ellas ese objeto, es algo que el ser humano coloca Claro. en la realidad para entenderla. No se descubre, se construye, como ha dicho Jorge antes, se propone. Por tanto, aquí mismo, aunque sea una cita de Cosick, si queremos ser coherentes con todo lo expuesto, incluso con el propio Cosick o con la lectura que nosotros hemos hecho de Cosick, tendríamos que corregir esto. El problema es que para saber si Cosick dice eso o dice otra cosa, habría que ir al original en checo o al menos tener una traducción de calidad del checo. ¿Sí? Cosa que espero que algún día podamos ver, porque creo que arrojaría mucha luz sobre algunos puntos que se oscurecen por culpa de esa doble traducción. O no, porque también hay que reconocer, a veces los autores, una vez que han explicado sus conceptos principales, vuelven otra vez al lenguaje cotidiano, al Correcto. lenguaje corriente, porque claro, tampoco, a veces, si no, volveríamos otra vez a los catálogos de IKEA, ¿no? Es decir, sería infumable literariamente el texto, ¿no? Entonces, muchas veces los autores dicen, bueno, esto ya lo expliqué, bien, ahora vuelvo otra vez al lenguaje natural. Porque ya doy por sabido lo que estábamos diciendo antes. Entonces, en todo caso, siempre que encontréis la palabra esencia, que sepáis que es una construcción intelectual, ¿no? Que pretende comprender cuál es la lógica interna del objeto. Pero nosotros eso nos es vedado, ¿vale? Llegar a eso. Bien, y yo creo que en este párrafo, que lo voy a leer yo, creo que queda es un buen momento para dejar la lectura aquí y seguir el jueves que viene. Porque dice el texto, pero debe distinguirse en todo momento
el proceso por el que surgen las categorías, el método de investigación, y el proceso por el que se articulan esas categorías, que es el método de exposición. La investigación siempre es analítica y sistemática, en tanto que el pensamiento y su exposición deben ser dialécticos. Las páginas que siguen van a explicar justamente este párrafo, pero eso queda para después de la publicidad. Continuará. Continuar. Bueno, compañeras, un privilegio seguir pensando con vosotras estas cosas. Buena Nos semana. vemos el sábado. Nos vemos el Adiós. sábado. El Nos sábado. vemos el sábado en el acto republicano, en calle Borrul 25. Lo grabarás, ¿verdad? Los que podáis, Sí. claro, los que estéis. Vale. Para las de fuera de España, por supuesto. Que yo no tengo cohete para venir. No. No. Pero- Buena Buena nit. semana. Buenas Hasta noches. luego. Chao. Buena nit a todos. Buena nit. Feliz Buenas noches. fin de...